Hola compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre la descripción de las lesiones. Este video se va a relacionar mucho con lo que mencionamos en el video pasado acerca de violencia familiar y sexual, pero también se va a relacionar con los próximos que vamos a subir acerca de las notificaciones de cualquier tipo de violencia, incluido los hechos de tránsito, las heridas por arma de fuego o otro tipo de violencia que podamos atender al interior del hospital. Es muy frecuente que cuando la atención se da a nivel hospitalario, obviamente por las prioridades que se establecen al atender al paciente, se le dé mayor importancia a la lesión principal o a la más grave. Y esto nos lleve a omitir o tal vez describirlas de una manera muy posterior, el resto de las lesiones que presente, y de este modo vamos a obstaculizar un poco más la investigación de este tipo de hechos violentos que de entrada se deben de notificar ante las autoridades. Entonces, una vez que se establecen estas prioridades, hay que tomar en consideración si las lesiones que presenta este paciente son susceptibles de modificarse, ya sea por el tratamiento quirúrgico, por alguna colocación de férula, etcétera, y prever esto para poder a lo mejor fijarlas en alguna fotografía o describirlas de una manera con anticipación para poderle dar a la autoridad y al mismo paciente todos los elementos para que su investigación sea satisfactoria. Entonces hay que tener en cuenta que ciertos puntos son fundamentales y no podemos omitirlos dentro de la descripción de cada una de las lesiones que acompañan a el estado crítico del paciente. Muchos de ustedes podrían preguntarse cuál es la importancia de describir las lesiones que el paciente presenta en las manos, en las uñas, en las piernas, si lo que a él está comprometiendo su vida es, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico. Esto puede ser muy difícil de asimilar para ustedes, pero para nosotros es de suma importancia porque todas estas lesiones o el conjunto de lesiones por su ubicación, tamaño, forma, dirección, etcétera, nos dan información acerca de si el paciente estuvo a lo mejor sometido, si hubo alguna defensa o forcejeo, si se agredió entre una o más personas. Entonces esto le facilita mucho la investigación al paciente o a las víctimas que queden en caso de que el paciente fallezca, y a las autoridades les deja menos rango de equivocación y les deja menos pretextos para culpabilizarlos a ustedes por alguna de estas omisiones. Uno de los pilares fundamentales para la descripción de lesiones que cada una de ellas debe contener es la ubicación anatómica, y para ello nos vamos a ayudar de cualquier punto de referencia que nos pueda servir, ya sea líneas, cuadrantes, tercios de si se trata de alguna extremidad, tanto obviamente las caras anterior o posterior. El siguiente elemento va a ser mencionar qué tipo de lesión se trata. Esto puede ser una equimosis, una excoriación, alguna herida, y proporcionarle las características específicas que la acompañen. Por ejemplo, en las equimosis, la coloración que presenta en el momento que nosotros estamos prestando la atención. El tercer elemento es la forma, si es que tiene alguna que se pueda distinguir o que sea representativa de este tipo de lesión. Y esta nos ayuda a identificar, por ejemplo, si este tipo de lesiones tiene alguna dirección o si hay un patrón, por ejemplo, el que dejan las llantas sobre la piel después de un atropellamiento. El cuarto elemento es considerar el tamaño de la lesión, y esto es guiándonos precisamente por la forma o las características propias de cada lesión, independientemente de su ubicación anatómica. Y por último, si estas lesiones se tratan de heridas, siempre hay que mencionar la profundidad, es decir, si afecta solo piel, si llega a músculo, si llega a hueso, etc. Las lesiones pueden ser causadas por múltiples mecanismos, pero no es tarea del médico clínico que las atiende identificarlo. Únicamente es proporcionar todos los detalles para que ya sean los investigadores o los médicos legistas o cualquier persona que intervenga de manera posterior pueda determinar cuál es el mecanismo que involucró esta lesión. Entonces podemos considerar que existen lesiones por agentes mecánicos, como pueden ser una contusión, una excoriación, etcétera, pero también lesiones por agentes térmicos, químicos, eléctricos, etcétera. Todos estos mecanismos o el conjunto de ellos nos va a determinar si una lesión se trata de simple o compleja. Es simple cuando únicamente se involucra uno de estos mecanismos y es compleja cuando hay dos o más involucrados. A manera de ejemplo, y después de conocer todos estos elementos que llevan la descripción de las lesiones, les voy a contar de un caso que tuvimos hace algunos años. Se trata de un paciente masculino de 1 año y 9 meses de edad que ingresa al área de urgencias pediatría porque aparentemente sufre una caída y no reacciona, por lo que su mamá y la nueva pareja de su mamá lo llevan para ser atendido. En ese momento se dan cuenta que el niño ya no tiene signos vitales y lo notifican para que se haga la necropsia de ley.
Cuando se arriba para recoger el cuerpo de este pequeño, pues se da cuenta que, aparte de las lesiones evidentes, hay múltiples deformidades en sus extremidades, por lo que se le solicita la realización de varias radiografías. Una de las radiografías que le tomaron a este paciente ya post-mortem reflejaba esta imagen, en la que podemos apreciar que el húmero izquierdo mostraba una fractura, ya con cierto grado de consolidación, pero obviamente no había recibido ningún tipo de manejo médico. Cabe señalar que en este hospital donde se notificó la defunción de este menor ya tenía un expediente en el que había sido atendido previamente por varios padecimientos, principalmente era por un retraso en el inicio de la marcha y por diversos problemas que nunca se habían notificado y nunca se habían identificado como un probable caso de maltrato. Ahora les voy a mostrar una imagen en la que obviamente solamente salen unas lesiones de las múltiples que presentaba este menor. Aquí podemos ver que se identifican 3 equimosis en diferentes grados de evolución y en el borde medial del labio superior también podemos apreciar una laceración. Bueno, entonces con todos los elementos que vimos acerca de la descripción, vamos a describir las 3 equimosis principales. Y bueno, siguiendo el orden de los elementos que mencionamos en el transcurso del video, apreciamos que las 3 equimosis, a pesar de estar en cara, pues tienen una localización específicamente diferente. En región frontal, hacia la derecha de la línea media, podemos identificar 2. La primera, que es hacia el borde más medial, que mide 4 por 2.5 centímetros, y la más externa o lateral mide 2 por 2.5 centímetros. En las dos la coloración es rojo violácea y su forma es irregular. En la región malar derecha observamos otra equimosis de 4.5 centímetros por 3.5, que es en su mayoría violácea, rodeada por un halo amarillo verdoso. Finalmente, en este pequeño la causa de muerte fue laceración hepática secundaria, trauma cerrado de abdomen, y dentro de las investigaciones se contó con la declaración de la mamá que había sido testigo de esta agresión propinada por el padrastro del menor, y pues el historial de maltrato era largo y nunca fue notificado por los servicios que prestaron atención médica a este pequeño. Bueno, compañeros, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les resulte útil esta información y en publicaciones próximas vamos a poner imágenes de varias lesiones para hacer ejercicios y estar familiarizados con este tipo de descripciones. Los invito a que se suscriban, a que estén pendientes de los próximos videos y nos vemos hasta la próxima.